Hola, hola, saludos y abrazos a la distancia. Desde aquí de Llorené Salud Natural y soy el doctor Ordaz. Vamos a hablarles, ¿verdad? Y bueno, un abrazo una vez más. Espero que esté muy bien. Bueno, voy a hablarles de un poquito, para mi punto de vista, la importancia de la vibración. ¿Qué es la vibración? Bueno, resulta de que en este universo, como está dicho por los grandes científicos, Nikolai Kusev, Nikola Tesla, tal vez otros más, pero se habla que todo es vibración, todo es sonido, todo lo que existe tiene que ver con efecto musical, por así decirlo, para que me entiendan la vibración. Y resulta que nosotros deberíamos estar en una alta vibración como seres humanos, pero definitivamente no todos tenemos esa capacidad. Digo esto porque muchos de los casos que uno se siente con miedo, con temor, con situaciones difíciles, es porque hay baja vibración. Por eso es muy importante nosotros en esta ocasión, quise compartir esto porque creo que puede ser de gran ayuda para todos nosotros. Bien, desde aquí obviamente de Llorenes, Salud Natural. Bueno, ¿cómo poder explicar o cómo poner algunos ejemplos de la vibración? Bueno, vamos a suponer o vamos a tratar de poner un ejemplo del agua. Nosotros como un cuerpo de agua que somos, ¿verdad? Como que el pensamiento oscila entre el viento y el agua. Fíjese bien, ese es un ejemplo de analogía, este es un ejemplo de sentido común, este es un ejemplo de intuición, ¿verdad? Porque de pronto decimos, bueno, no sé las pruebas científicas, aunque lo hay, obviamente lo hay, pero quiero basarme en ejemplos básicos. Por ejemplo, usted y yo todos sabemos que somos agua, ¿verdad? Pero también, obviamente, tenemos espíritu, tenemos mente. Entonces resulta que la mente oscila, el pensamiento oscila, nuestra función cerebral está dentro, ¿verdad?, de un cerebro con agua, por supuesto, o con fluidos. Entonces, es muy importante comprender que nosotros deberíamos, es un deber, creo yo, de mantenernos con una frecuencia alta a fin de estar no atrapados en ciertas condiciones mentoemocionales, por ejemplo. El temor, la inseguridad, situaciones negativas que nos habla de una baja vibración. Pero vamos a darle ejemplo. Bueno, usted imagine una cacerola de agua en la lumbre, con la lumbre muy bajita, por lo tanto esa agua nunca se va a convertir en vapor. Pero cuando hay cierta temperatura, que le llaman el punto de ebullición, cuando hay calor, como nosotros tenemos calor, todos somos vibración, empieza una vibración dentro del agua y el agua empieza con un efecto de transformación. En otras palabras, el agua, siendo agua, se empieza a convertir en vapor y emerge hacia la superficie y hacia el aire. Ahí nos damos cuenta, ¿verdad?, que la misma agua se convierte en vapor tipo aire. Entonces, nosotros tenemos la opción, y le voy a dar el ejemplo, otro ejemplo más, de cómo es que nosotros debemos mantenernos con una mentalidad de alta vibración y no bajar hacia una baja vibración. Porque la baja vibración, el pensamiento se vuelve pesado y como que si quedáramos atrapados dentro de nuestro cuerpo, por así decirlo, es necesario dominar nuestro cuerpo en el sentido de que nosotros somos seres espirituales. Es obvio, usted puede verme a mí, pero no mi pensamiento, porque mi pensamiento pertenece a la dimensión no material, así como nuestro cuerpo pertenece a la dimensión física o material. Entonces, ese punto de ebullición es importante manejarlo, sobre todo manejar el pensamiento en una alta vibración, o sea, meditar para en las cosas positivas de alta vibración. Es más, todo lo positivo y el equilibrio tiene que ver con la alta vibración. Lo negativo tendría que ver con el punto bajo de ebullición, donde el agua pues tiende un efecto hacia abajo, mientras que cuando está en el punto de ebullición tiene un efecto de hacia arriba. Entonces, por lo menos deberíamos estar nosotros mínimo en el punto de ebullición, si no es que más arriba. Es muy importante porque, como ya mencioné, y voy a dar otro ejemplo es cuando comemos. Si usted está comiendo y come comida muy pesada y come de más, usted se va a dar cuenta que nos da sueño, nos da pesadez. Yo creo que todos aquí nos ha pasado, o al menos la mayoría. Comemos de más y luego si comemos demasiada proteína, y más si la proteína es una proteína negativa, estamos hablando de la proteína animal que es cadavérica, que se putrefacta, eso hay una carga. De hecho, si usted está comiendo bastantito y de pilón está tomando agua,
termina con sueño, termina sin energía, termina como que hasta flojera le da pensar. ¿Por qué? Porque está bajo de ese punto de ebullición, es una analogía solamente, bajo ese punto donde es más fácil pensar negativo que positivo. ¿Me entiende? Entonces ahí nos damos cuenta que efectivamente nuestro cuerpo está en relación con el pensamiento y debemos de cuidar ese punto. Otro ejemplo de este punto de la vibración que yo estoy hablando, vamos a hacer otro análisis. Note usted la actitud o la actividad o actitud de los animales carnívoros y los animales herbívoros. Los animales carnívoros, como el león, como la chira, ¿verdad? Como el leopardo, y animales carnívoros, por lo regular, ellos son muy reactivos, muy reactivos y por lo regular no son tan amigos del hombre, ¿cierto? Mientras que, y bueno, primero hay que analizar qué comida comen ellos. Pues comen carne, matan. Y por lo tanto su instinto y su condición están sencillamente a la expectativa de otro depredador. Ok. Sin embargo, la actividad o la actitud de los animales herbívoros es diferente. Llámesele caballo, llámesele toro, llámesele elefante, etcétera. Ellos están comiendo un tipo de comida con mayor vibración. Usted no puede comparar, por ejemplo, la vibración de la carne y más cuando se está putrefactando, digamos, a verduras, por ejemplo, espinacas, apio, aguacate, etcétera, etcétera, porque son plantas con una vibración más alta. De hecho, toque la textura. Por ejemplo, usted puede agarrar frijoles, son duros, mientras que las verduras son suavecitas. O sea, ahí se mira que hay una diferencia de vibración. O sea, estos están muy sensibles, mientras que un frijol le puede quebrar un diente. Por eso tenemos que hervirlo. Porque la vibración de los frijoles, en este caso, como dice la comparación de los animales herbívoros, su actitud por comer una nutrición de más alta vibración, que son las plantas, en este caso son herbívoros, ¿verdad? Ellos son más dóciles, son amigos del hombre y por supuesto su actividad es incluso muy inteligente. Muy inteligente. Usted observe lo que puede hacer un caballo, por ejemplo, lo que puede hacer un toro. A los toros en la antigüedad los traían arando, los traían trabajando con ellos cargando carretas, o sea, eran los motores de aquellos años. Los caballos ahora ya no tanto, ni los toros porque ha cambiado la tecnología, pero sin embargo, hoy, por ejemplo, los caballos los usan para hacer maravillas. Los caballos, por ejemplo, mi caballo se echa, baila, bueno, etcétera, hace un montón de cosas y es súper inteligente. ¿Pero qué comida come? Alfalfa, pasto, ¿verdad? Es muy importante entender esas cosas. Entonces nosotros tenemos, creo yo, una obligación por el bien de mi propia persona mantener una vibración alta. Ahora, ¿qué beneficios vienen si yo tengo una vibración alta? Bueno, antes de darle los beneficios, me gustaría decirle qué o cómo podría elevar su vibración. Número uno, cuide lo que esté comiendo. Hay cosas, entre más dura la comida es, entre más compleja la comida es, mayor o menor frecuencia tiene, es más densa, es más sólida. Entre ellos hablamos de la carne, número uno, cualquier tipo de carne es una proteína y la proteína es más densa o hay proteínas o diferentes niveles de densidad proteínica, porque la proteína pues es compuesto de aminoácidos, de cadena de aminoácidos y por lo tanto el aminoácido es frágil, pero el problema es que cuando se acumula, por ejemplo, en este caso, en la carne se vuelve muy densa y es mucha carga para el cerebro y baja la frecuencia. ¿Y por qué no decirlo? También los frijoles, también los garbanzos, también las lentejas, también las habas, por ser densas, hay que saber comer no tanto, aunque son vegetales o vienen de origen vegetal, en este caso de granos, también hay que tener un poco de cuidado, no hay que comer tanto. ¿Por qué? Porque te baja la vibración si no sabemos comer. O sea, hay que darle un poquito más de espacio y más lugar a las verduras que son de más alta vibración. Eso es una recomendación, tomar mucha agua, por supuesto, pero no nunca durante las comidas, sino antes de comer o una hora después de que termine de comer, porque si usted toma durante la comida, está destruyendo su proceso digestivo y entonces termina peor que va a terminar queriéndose dormir. Muy importante tomar agua antes, cuando termina de comer, terminó aquí.
terminó su masticar de su comida, pero en el estómago sigue la digestión. Por lo tanto, si usted tiene arriba de 40 años, espérese una hora para poder tomar líquido. Bueno, eso sería una recomendación. La segunda recomendación sería meditar. Meditar sobre todo en la naturaleza, en las obras del Creador. Muy importante cerrar sus ojitos, meditar porque los ojos miran solamente lo material, pero cuando cerramos los ojos, miramos lo que no es material y nuestra vibración se eleva. Es muy importante dar la oportunidad a nuestro ser de elevar la vibración, pensar en cosas elevadas. Piensa en el sol, en la luna, en las estrellas y empieza a observar las obras que no son creadas por el hombre, que son creadas por el Creador y entonces su vibración se empieza a elevar. Es muy importante. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de esta alta vibración que debemos manejar? Bueno, va a tener dominio sobre su cuerpo, va a tener dominio sobre sus emociones, que es lo más importante, porque de lo contrario una emoción negativa nos puede perjudicar de una forma gravísima, sobre todo ahora de este COVID-19. Eh, Posiblemente mucha gente puede incluso fallecer, no tanto por el virus, sino por el miedo, porque no lograron mantenerse en una alta vibración. Hay gente que está paniqueada y se están aguantando, pero tienen que elevar su vibración, tienen que meditar, cuidar su alimentación para elevar su vibración. O sea, busque la manera, a través de la meditación y el pensamiento, de que usted es espíritu y no es nomás carne, no nomás cuerpo. Entonces, eleve su vibración porque de esa manera no va a poderlo dominar el miedo, la inseguridad, etcétera. Nada. Usted va a estar tranquilo, va a tener paz y sabe que todo se va a dar porque obviamente vivimos en un país, en este caso yo vivo aquí en Estados Unidos, hay gente que vive en México, en otros países, algunos tenemos buenos presidentes, buenos gobernantes, algunos no, pero al final, arriba de los presidentes y arriba de los gobiernos, pues sabemos que está el Creador, nada está, todo, digamos que hay sobre reino, hay otro reino, o hay otro poder más grande, ¿verdad? Que gobierna, en este caso el COVID-19, se da porque hay una alineación de planetas, o sea, hay otra ley mucho más superior. Entonces, por lo tanto, no deberíamos preocuparnos porque todo está bajo control. El problema es que nosotros nos descontrolemos por la baja frecuencia y generemos emociones de temor, de una actitud déspota, una actitud de miedo, una actitud de X rara. No, no, no. Hay que mantenernos con una alta vibración a través de la meditación y a través también de la alimentación adecuada. Bueno, sin más, yo me despido desde aquí, yo René, Salud Natural, un abrazo a la distancia, aquí estamos trabajando, me di un ratito para poderles compartir esto, pero seguimos aquí trabajando y apoyándoles, nos pueden llamar, nos pueden ordenar producto y le podemos enviar por correo y aquí estamos a la orden. Bueno, bendiciones desde aquí de Llorenes, Salud Natural.